No hace muchos días han tenido lugar las celebraciones que conmemoran los 66 años de independencia de Israel. Anualmente se celebra el aniversario de la creación del Estado de Israel de acuerdo con el calendario hebreo, y el día anterior a esta celebración está dedicada a la memoria de los que dieron sus vidas por la consecución de la independencia del país y su existencia continuada. En este segundo tramo de Sin Distancias nos proponemos hoy profundizar un poco más, aprovechando esta conmemoración, en la sociedad, la cultura, la economía de Israel y de alguna forma intentar romper con muchos de los estereotipos y prejuicios que mantenemos en torno a esta cultura. Además, queremos anunciar que la UNED, dentro de su 25ª edición de cursos de verano, presenta el titulado Israel Hoy, Historia, Seguridad, Bienestar y Diversidad Social, una propuesta cultural que tendrá lugar en la ciudad cacereña de Plasencia entre los días 2 al 4 de julio. El director de este curso ya le conocéis muchos de los asiduos oyentes de nuestro espacio, es el profesor del Departamento de Trabajo Social de la UNED, Alfredo Hidalgo Lavie. Gracias por acudir a esta cita, profesor Hidalgo. Y también nos acompaña una persona que no hace mucho tiempo es la voz de la Embajada de Israel en España, es su portavoz, Hamutal Rogetsch-Fuchs. Bienvenida, Hamutal. Muchas gracias. Bueno, hablaremos de este curso en un momento, pero antes, profesor Hidalgo, si me lo permite, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada. Hamutal, ¿tiene experiencia en alguna otra embajada o esta es su primera incursión en un puesto como este, de estas características? Bueno, podemos decir que es mi cuarto puesto en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenía mi primer puesto en Senegal, en Dakar, que es un lugar súper interesante. Después tenía un puesto de 3 años en Holanda, Alaya. Después tenía un puesto en Jerusalén. Trabajé con el Congreso americano. Toda otra historia. Y ha llegado aquí hace exactamente 9 meses y pico. Hamutal, ¿cuál es el trabajo de un portavoz? ¿Y qué quiere conseguir y cambiar? Esperamos poder tenerla aquí el tiempo que usted desee, pero si ya hubiera acabado su estancia y su perfil laboral en la embajada, ¿qué le gustaría haber conseguido? ¿Cuáles son sus principales retos, de alguna forma? Pienso que el trabajo de portavoz es ser un puente entre la sociedad israelí o el país de Israel y el público español. Pienso que el papel, lo más importante papel de un portavoz es dar una imagen que es más amplio, que es más complicado, que es más que es mejor de todo lo que vemos en las noticias de día a día aquí. Entonces, por esto trabajamos no solamente con periodistas y con la prensa y tal, que claro que trabajamos casi 50% de nuestro tiempo, pero trabajamos en la academia, con universidades, vamos al público diferente, vamos a las diferentes comunidades, vamos afuera de Madrid. Tuvimos ahora, durante los últimos meses, 4 semanas de Israel, por ejemplo, que llevamos cultura, conferencias sobre economía y tal, para Oviedo, Tenerife, Lleida y León. Entonces estamos ahí, trabajamos de todo lo que podemos para mejorar la imagen de Israel. Estupendo. El profesor Hidalgo ha regresado recientemente de un maravilloso y prolongado viaje a Israel. Ha estado más de un mes, entre otras cuestiones, desarrollando una labor de investigación. ¿En qué ha consistido exactamente, profesor Hidalgo? Bueno, aparte de esta labor de investigación, también ha tenido tiempo para lo lúdico, para el ocio, pero en fin, vamos a empezar primero. Empecemos por lo serio. Bueno, pues ha sido una estancia de 1 mes y medio a través de lo que nosotros llamamos licencia de estudios, con el objeto de realizar pues una investigación sobre la inserción social de la población árabe a los servicios sociales del Estado de Israel desde una perspectiva del trabajo social, ¿no? Lo que implica ya por definición, quizás como primer apunte, como primer dato,
que el estudio se ha centrado, lógicamente, en el distrito norte del país, la zona de Galilea, puesto que ahí es donde se concentra, ¿no?, fundamentalmente la población árabe, ¿no? Si bien es cierto que me he podido permitir el lujo, también Israel, a ver, pues para que el oyente se haga una idea, es en kilómetros cuadrados la provincia de Badajoz. Es decir, que verdaderamente es un país muy asequible en cuanto a su recorrido. Y claro, he tenido la ocasión también de ir al desierto del Negev, de estar en la ciudad de Rahat, que es la ciudad donde se concentra, se suele llamar la capital beduina, los beduinos, ¿no? Lo cual ha sido también una experiencia, puesto que hay casi 250.000 árabes beduinos en Israel y que representan, ya lo abordaremos, también un segmento social diferente, distinto, del que muchas veces no se habla, ¿no? Bien, Hamutal, ¿cuáles son sus impresiones de España? ¿Cree que hay sentimientos positivos de Israel hacia España y viceversa? Pienso que hay una imagen en Israel sobre España que es una imagen del país como siempre. Imagen es algo muy, muy superficial, se dice, no lo sé. Superficiales, sí. Superficial, que es el país de fútbol, claro que sí, el país de tapas, del vino y de flamenco. Y pienso que la sociedad española es mucho más complicado, es mucho más, tiene diferentes partes, pero mi imagen de España, quiero decir que mi primera imagen, que vosotros estáis muy parecidos, muy cerca de nosotros. Como somos dos países mediterráneos, somos dos países que geográficamente entre África y Europa, somos dos países de la historia muy, muy larga y muy complicada también, y que tenemos muchos lados que son parecidos. No somos lo 100% occidente, pero tampoco somos 100% mediterráneos. Entonces, entre todos, a mí personalmente me siento muy bien, me siento muy a la casa en España, no me siento extranjera. Bueno, ¿el profesor Hidalgo se ha sentido también muy en casa en Israel en este viaje? Sí, absolutamente. Bueno, hay, curiosamente son dos sensaciones diferentes, que no son contrapuestas, ¿eh? Porque si bien es cierto que por un lado uno se siente en casa, en cuanto a la forma de ser de la gente, su espontaneidad social, el humor, la alegría, las ganas de socializar, de comunicarse, ¿no? Eso es algo que, en fin, cualquier persona que haya tenido ocasión de ir a Israel lo ha detectado, ¿no? En la propia comida, ¿no?, en determinados hábitos. También es cierto que una de las grandes sorpresas, ¿no?, que uno recibe es esa confirmación, bueno, ya fehaciente, de esa enorme y amplia diversidad, porque Israel es un país hecho por inmigrantes de todo el mundo. Entonces, el conjunto de nacionalidades que se reúnen en tan pequeño territorio lo hace verdaderamente una aventura, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a establecer relaciones sociales, puede hacer un recorrido, quizás suene una exageración, pero casi por la totalidad del planeta Tierra, porque hay una representación abrumadora de toda Europa, la hay, por supuesto, de Rusia, la hay también de África a través de los etíopes, la hay indudablemente americana y canadiense, y vinculada a España directamente con América Latina y muy especialmente con Uruguay y con Argentina. Es decir, aquello es un gran plató de Eurovisión en cuanto a nacionalidades, en cuanto a grupos étnicos, en cuanto a grupos religiosos y en cuanto a grupos lingüísticos. ¿Y cómo cohabitan? ¿Cómo son las relaciones entre todos estos diferentes y variados grupos sociales, Hamutal, en su opinión? Bueno, claro que tenemos conflictos y claro que tenemos debates, pero estamos muy orgullosos a decir que Israel puede
tener todos estos debates entre los diferentes grupos sin llegar o casi sin llegar a un tipo de violencia. Y es verdad que Israel es un país que tiene todo. No hablamos sobre el Magreb, que hay judíos que llegaron desde Marruecos y Argelia y Tunisia, claro que sí, y todos los judíos que llegaron desde todo el Medio Oriente, de Egipto, de Líbano, de Siria y de Jordania. Entonces, estamos ahí en un país tan pequeño que tiene el superficie de la provincia de Valencia, más o menos. Tiene un poco más de 7 millones de habitantes y tiene todo de todo. ¿Por qué los medios de comunicación social no difunden más este pluralismo social que explica, ¿no? Más objetivamente, lo único que se circunscriben un poco son a las cuestiones políticas siempre frecuentes, ¿no? Y produce el resultado de la imagen estereotipada del ultraortodoxo y del tanque, ¿no? Entonces, bueno, hay un desconocimiento por parte también de los medios de comunicación, ¿no va gente suficientemente cualificada o es que interesa de alguna forma, bueno, pues eso, difundir una imagen tan velada, ¿no? Estoy de acuerdo que por los medios de comunicación Israel es el soldado o el ultraortodoxo. Eso es la imagen de Israel. Porque es como pero es como el conflicto es la parte más interesante para la prensa, para las noticias. No es una noticia, es que Tel Aviv es una ciudad maravillosa, que hay ahí un sin de la comunidad gay, que no hay, que como se dice aquí, que me dijeron los españoles aquí, que no hay en ninguna ciudad, quizás en Ámsterdam o en Nueva York. No le interesa que Jerusalén es una ciudad que tiene todo. Tiene los ultraortodoxos, los estudiantes, los árabes, tiene todos y hay también maravillosos restaurantes y cine y cultura. Quizás la pregunta que es más interesante o lo más interesante para mí es qué piensa el medio español sobre Israel. Si el medio español piensa en Israel solamente por imagen de tanque y de soldado, o si el medio español también ve a Israel como un startup nation, el país de high-tech, el país que tiene un paro, se dice paro, 1% que son menos de 7%, también después de la crisis, que estamos muy dependiendo sobre Europa y Estados Unidos. Claro que tuvimos también una crisis, pero muy pequeño. Y sí, el medio español también puede ver a Israel como una isla estable en todo el turbulente Medio Oriente de hoy. Mira, si me permites, en primer lugar, en la línea de la pregunta que le has formulado a Hamutal, y te lo dice uno que ha unido el Pesaj, es decir, la Pascua judía, con la Semana Santa, en sentido cristiano, ¿vale? A mí me cuesta creer, y lo hemos debatido muchas veces en esta casa, en este medio y en otros, ¿verdad?, que los profesionales de los medios de comunicación social no sean conocedores de esta diversidad social que estamos debatiendo. A mí eso me cuesta, es decir, porque entonces tengo que cuestionarme la profesionalidad. Eso para empezar. Yo puedo entender que el ciudadano común, el ciudadano español, tenga pues esa imagen distorsionada, producto de la información específica que recibe y que es solo y exclusivamente el conflicto. Yo no sé cómo pensarás tú, pero me imagino o intento imaginarme el rostro ahora del oyente si yo le digo que he visto desfilar el Domingo de Ramos a los árabes cristianos con sus ramas de olivo y portando la bandera de Israel. Eso ya de entrada es una imagen de la cual yo tengo una documentación fotográfica en donde de entrada ya, si abordamos el tema del conflicto, vemos un cierto elemento de identidad que ya pone en cuestionamiento que no todos piensan de la misma manera o no todos sacan las mismas conclusiones. Para mí ha sido una sorpresa y lo ha sido muy grata, ¿no?, ver, pues en un día tan festivo como este, ¿no?, y añadiría más, es decir, la occidentalización tan abrumadora
de los árabes cristianos allí, porque yo mismo me he sobrecogido en la poca ropa que usan las mujeres precisamente en un día así, ¿no? Y en los zapatos de tacón altísimo, etcétera y tal, que hacen que lógicamente sean ya un segmento de esa población árabe que como mínimo ya es diferente y ya es distinta, ¿sabes? Y entonces, tradicionalmente la fotografía que nosotros tenemos es que el 75% de la población son judíos y el 25% no lo son. Y de estos que no lo son, el 20% son árabes. Y desde España tenemos una idea que pensamos que todos los árabes que están allí, pues son árabes musulmanes, y no es así. Es decir, aquí tenemos un sector de la población que son casi 125.000 personas, que son árabes cristianos, y que en sus pautas de comportamiento son totalmente occidentales, ¿no? Y esto ya de entrada es un elemento bastante interesante. Si añadimos al mismo tiempo dentro de esta diversidad las divisiones internas que hay en el mundo árabe musulmán, por ejemplo, un druso no tiene nada que ver con un árabe musulmán. Tiene sus diferencias, claro. Y uno de los temas de debate, yo mismo he tenido ocasión de participar en ello, es que los drusos no aceptan, por ejemplo, que un señor pues se pueda casar con más de una mujer, por ejemplo. Y esa es una de las diferencias. Aparte de que los drusos, por otro lado, participan activamente los varones en el servicio militar, que ya sabemos que es lo que se llama taquilla, ¿no? Que es un concepto religioso que les obliga a participar en las obligaciones del Estado, pero ahí estamos hablando de árabes que son musulmanes y que están cumpliendo con sus obligaciones. Luego están los circasianos, que también son árabes musulmanes, que precisamente son los más leales y más fieles, ¿no?, a las instituciones del Estado de Israel. Luego, aparte, están los beduinos, que es otro mundo. Un beduino, cuando se define en primer lugar por la familia a la que pertenece. Es decir, todo esto es de una enorme riqueza, ¿no?, social, y que para concluir, nos hace pensar en la complejidad, ¿no?, de la convivencia y de la problemática a la hora de intentar ser simples, de difundir que las relaciones son entre blancos y negros, entre buenos y malos. No, porque dentro de estos dos amplios colectivos hay en su seno grande diferencia. Lo mismo, y no me extiendo más, se podría decir también de la propia población judía, en donde los laicos representan una proporción verdaderamente muy alta, y tienen su mundo. Los judíos rusos también tienen otro mundo y una manera de ser diferente. Los etíopes, ya no digamos que tienen la diferencia hasta del mismo color. Luego están los judíos religiosos. Es decir, si uno no aprecia, y por eso te digo, me cuesta entender que un profesional no vea todo esto y cómo conviven estos distintos segmentos sociales, caer en la noticia simple y llana de un conflicto entre dos bandos me parece de una simpleza profesional verdaderamente inaceptable. Bueno, pues efectivamente, grupos sociales y no precisamente homogéneos. Bueno, pues para todos aquellos que queréis profundizar en este y otros temas relacionados con Israel, como decíamos al inicio de este programa, os informamos de nuevo acerca de este interesante curso cuyo título es Israel hoy, Historia, Seguridad, Bienestar y Diversidad Social, que tendrá lugar en Plasencia entre los días 2 al 4 de julio. Un curso que propone el Departamento de Trabajo Social a través del profesor Hidalgo y del que es coordinadora Yolanda Sánchez Sánchez. Primeramente, ¿es presencial o online, profesor? Sí, este es un curso de verano y por tanto es presencial. ¿Cómo definiría este curso y cuáles son los objetivos que se han propuesto? Pues bueno, la verdad es que la intención del curso es hacer presencial lo que ya venimos haciendo a través de la metodología a distancia de nuestro posgrado. Como recordarás, tenemos el curso de experto universitario sobre Israel, política y sociedad, que fue presentado precisamente por nuestra compañera, por Hamutal, aquí presente, la portavoz de la Embajada de Israel. Y bueno, si bien es cierto que eso es un posgrado, que ya sabemos que tiene unos criterios académicos distintos, mi intención ha sido trasladar ese formato, ese conjunto de temáticas que se abordan a lo largo de un curso académico, condensarlo en un curso de verano de 3 días, ¿no?
y también pues darle la oportunidad a los alumnos que se matricularon incluso en ese curso a tener la ocasión de debatir directamente, ¿no? Si tienen a bien de pasar estos días en esta ciudad magnífica de la que, en fin, casi yo prácticamente soy accionista porque vuelvo todos los veranos, y de aquí, si me permite, pues le doy gracias a Consuelo, a la directora del Centro Asociado de Plasencia, por permitirnos tener esta oportunidad para romper con esta, vuelvo a incidir, esta imagen estereotipada que se tiene desde España de la sociedad israelí. Claro, además es que es cierto, son cursos para la cultura, pero también para la convivencia. ¿A qué perfil de estudiante está dirigido? ¿Quizás estudiantes especializados en ciencias sociales o no necesariamente? Bueno, de entrada ya sabes que estos cursos de verano están abiertos a toda la sociedad en general, no solamente a los estudiantes. Los estudiantes ciertamente se benefician de una serie de créditos que pueden sumar a sus títulos, y en este caso, pues lógicamente aquellos que estén estudiando políticas económicas, historia, etcétera, pues tendrán o pueden tener un interés directo, derecho, ¿no? Por ejemplo, también económicas y tal. Pero nuestro deseo sería, lógicamente, que esto también despierte el interés de la sociedad extremeña en general y en particular de la provincia de Cáceres. No olvidemos que, si no recuerdo mal, Hamutal, hace un año precisamente se firmó un convenio, creo que se trasladó incluso la festividad, ¿no? Físicamente hablando, del Día de la Independencia con Extremadura, y bueno, confiamos que la sociedad extremeña tenga ese interés de acercarse y de contrastar lo que los medios de comunicación dicen con lo que nosotros desde nuestra casa al menos estamos obligados a decir, y es dar una imagen más ajustada, lógicamente, a la realidad y, por supuesto, abierta completamente al debate y a la discusión. Bien, al programa han confirmado su asistencia, entre otros, Graciela Cojan, investigadora en Holocausto y Genocidios, Sonia Sánchez, directora de Educación e Investigación del Centro Sefarat Israel, o Romualdo Bermejo, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de León, entre otros reconocidos expertos en temas relacionados con Israel. ¿Qué temas destacaría o qué temas van a tratar, profesor Hidalgo? Sin duda alguna, el tema de Romualdo, el catedrático nuestro que está en nuestro posgrado, insisto, el tema del conflicto es el tema que siempre llama la atención. Qué tontería, porque es que evidentemente es con el que nos están bombardeando permanentemente, ¿no? Yo siempre digo que a ver cuándo empezamos a hacer otro tipo de actividades que estén relacionadas con los avances, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que están alcanzando unas cotas de investigación en Israel que ya lo quisiéramos, ¿no? Y que la sociedad se va a beneficiar, la sociedad internacional, ¿no? Entonces, el apartado del desarrollo tecnológico, de los avances científicos, yo creo que es la tarjeta de presentación de Israel en estos momentos, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, que vengo recientemente de Tudela, ¿no? De pruebas presenciales, allí cuando se habla del mundo judío, volvemos al mundo sefardí, ese mundo un tanto bucólico quizás, ¿no? Romántico, de la música, de la gastronomía, etcétera, y todo eso está muy bien porque forma parte del patrimonio cultural nuestro, pero lo cierto es que este curso lo que pretende es dar ese salto cualitativo, ¿no? Y decir, el Israel presente presenta precisamente todos estos rasgos, ¿no? La modernidad, ¿no? La modernidad, claro. Insistiendo en los aspectos de esa diversidad social y cómo se relacionan esos diferentes grupos, en los avances que Israel posee indudablemente en derechos en materia civiles, como ha indicado nuestra portavoz, en materia de libertad sexual. Por supuesto, todo tiene que empezar por la historia y por el recordatorio que esto siempre es obligado de la Shoah, ¿no? Bueno, pues solo nos queda animaros una vez más a que os matriculéis en este curso, Israel Hoy, Historia, Seguridad, Bienestar y Diversidad Social, una propuesta cultural que tendrá lugar, como decíamos, en la ciudad cacereña de Plasencia entre los días 2 al 4 de julio, dirigido por el profesor Hidalgo Lavie. Bueno, pues solo nos queda agradecer tanto al profesor Hidalgo como a la portavoz de la Embajada de Israel, a Hamutal Rogel Fuchs, que nos hayan acompañado. Y muy rápidamente, Hamutal, déjenos un buen sabor de boca, que lo tenemos, pero ¿qué es lo que quiere añadir?
Quiero añadir que pienso que es muy buena idea tener todos los que interesan a Israel a venir de este curso y abrir un poco la ventana, ¿se dice? La ventana, Sí. Para ver una sociedad que es con mucho color, con muchas ideas, con muchos debates, con muchos conflictos, con mucha modernidad y aprovechar un poco, tener idea más verdad y más amplio sobre qué es Israel. Bueno, pues una vez más, muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo de Radio 3. Y a vosotros los oyentes, bueno, pues ojalá hayamos sido capaces de acercaros a Israel, su realidad social, económica, cultural, diversa, pues rompiendo estereotipos. Muchas gracias y hasta pronto. Suerte en este gratificante, esperamos, puesto laboral, Hamutal, y suerte también al profesor Hidalgo para su curso de verano. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Si queréis más información sobre este curso, podéis dirigiros a su sede, el Centro Asociado de la UNED en Plasencia, en el teléfono 927-420-520, repito, 927-420-520, o a la dirección de correo info@plasencia.uned.es. Esto ha sido todo por hoy. A los medios técnicos ha estado Juan Fontán y Ana Ventureira al micrófono. Os agradecemos vuestra atención y no olvidéis que podéis escuchar de nuevo los programas de la UNED en YouTube, en UNED Radio, en canal.uned.es y en el podcast de Radio Televisión Española. Gracias por estar ahí.